Buenas tardes, hermanos. Comenzamos entonces esta escuela de formación en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, concédenos a orar las cosas rectas según es tu Espíritu y gozar para siempre de sus consolaciones. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hola, amigas y amigos del MCC. Espero estén muy bien y que podamos disfrutar de este tema de formación de los santos en sus momentos de dificultad, de cómo vivieron ellos esa vida. Hoy el primer santo del que vamos a hablar es San Agustín de Hipona. ¿Quién fue San Agustín de Hipona? San Agustín fue padre de la iglesia. ¿Por qué se consideró un padre de la iglesia? Porque en su momento, cerca de los años 300, entre el año 300 y el año 400, San Agustín vivió en una época de muchas fallas doctrinales. Éramos una iglesia primitiva que todavía venía en formación. Él, sin embargo, venía con una condición muy particular. Era un hombre muy formado. Era un hombre que recorría mundo. Y en ese recorrido del mundo fue conociendo tendencias como el gnosticismo, del politeísmo griego, del romano. Vivió una gran cantidad de circunstancias, pero con una gran particularidad. Resulta ser de que el hombre era hijo nada más y nada menos que de Santa Mónica. Y el hombre resultó ser un hombre con una vida mundana. Está bien. En todo eso, Santa Mónica siempre lo tuvo en oración porque Santa Mónica sí era cristiana. Ella sí se había convertido al cristianismo. Y durante muchísimo tiempo estuvo pidiendo a Dios que por la conversión de su hijo Agustín. Agustín tuvo un hijo también y su conversión fue ya a lo largo de su vida, ya bastante mayor. Escribió una cantidad de libros superiores a los 300 libros. Todas sus reflexiones al final lograron crear buena parte de nuestro dogma. Eran tan importantes sus escritos que inclusive en aquella iglesia primitiva ya llegaba un momento en que, sin haber constituido muy bien la liturgia, sus escritos se dice que fueron leídos también en algunas iglesias a la par de las cartas de San Pablo durante la misa. Entonces, vemos en él un personaje bastante particular. Tuvo en su vida mundana muchísimos encuentros, muchísimas dificultades, y sin embargo, él no se detenía. Algo curioso es ese empeño que él tenía por seguirse formando todo el tiempo, por seguir conociendo. Y entonces, esas cosas que él andaba buscando por todas partes, era en realidad buscando a Dios. Era buscando ese tipo de iniciativa, algo que había en él que lo estaba llamando. Él, de alguna manera, estaba en esa búsqueda constante, en ese caminar desordenado que él tenía, pero nunca se nota en su vida que estuvo ausente Dios. Cuando él se convierte, deja aquel escrito tan bello que se ha hecho inclusive una canción: tarde te amé, esperanza tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro de mí. Fue en esos momentos de dificultad, cuando vio que todo lo que estaba alrededor no lo llenaba. Fue en ese momento de angustia que él pasó por las cosas del mundo, que las cosas del mundo no terminaban de cuajar en él, que él buscó dentro, que él buscó en su corazón, que él pudo configurar tanto su sentimiento como su razón. De manera tal que así fue que él encontró a Dios, no afuera, no en el mundo, sino en la oración y dentro de él. Todo lo que él estudió obviamente le sirvió
Le sirvió para responder herejías. Le sirvió para crear nuevos dogmas, unas nuevas doctrinas. Hizo que muchos cristianos lo siguieran. Logró hacerse obispo. Mas, sin embargo, lo que Él nos deja para nuestra dificultad es buscar a Dios adentro de nosotros. Es buscar en ese corazón. Ese corazón que, como les digo, en español rima perfectamente de nuestro sentimiento y nuestra razón. Cuando Él logró configurar eso, Él logró afrontar las dificultades en el nombre de Jesucristo. Una vez que lo logró, fue un gran seguidor de toda la iglesia. Convirtió a muchos. Fue un gran ejemplo. Sin duda alguna, San Agustín, en su relación inclusive con su madre, fue un hombre muy duro con Santa Mónica. Y es ahí donde nosotros involucramos y decimos que cuando hay una dificultad entre hijos y padres e hijos, es prudente rezarle a Santa Mónica para que ella apoye como apoyó a San Agustín en ese momento de conversión. En el momento que estaba predestinada su conversión, en ese momento se dio. Continuamos entonces, amigos, con la escuela de formación. Y vemos ahora, vamos a hablar de una mujer espectacular. Una mujer que vivió momentos de mucha angustia, de mucho dolor. Sin embargo, podríamos hablar inclusive de momentos de frustración. Una mujer entregada definitivamente a Jesucristo desde muy pequeña. Sin embargo, esta mujer llegó un momento en su vida donde entiende lo que es la obediencia y empieza a mostrar ese camino de obediencia. Ella es forzada a casarse y tiene que abandonar su voluntad y su intención de ser monja. No pudo congregarse. En consecuencia, asume el matrimonio como su servicio, como su intención, y tiene 2 hijos, fruto de esa unión. Su esposo fue un hombre en verdad muy duro, severo, un hombre lleno de vicios, y ella siempre oró por él. Sus 2 hijos mellizos fueron también 2 hombres muy particulares. Ella oró por muchos años, durante 20 años, por la conversión de su esposo, para que se apartara de los vicios, para que se apartara del juego, de la mala vida que estaba llevando, para que fuese un hombre honesto, un hombre humilde, un hombre sencillo, y el Señor la escuchó 20 años después. Pero escuchó su llamado, escuchó su oración, y ahí estaba. Convirtió a su marido. Luego de que ella logra esa conversión y pasa algo de tiempo, su marido es asesinado violentamente, bruscamente. Y en sus hijos empiezan a nacer también un sentimiento de venganza, de odio, y buscan la venganza de su padre. Ella le pide encarecidamente a Jesucristo que no permita que sus hijos cometan esa venganza, la concreten. No quería la perdición del alma de sus hijos. En consecuencia, el Señor parece haberlos escuchado. Y víctimas de una terrible enfermedad, estos hijos perecen. Sí, también sus hijos se marchan y ella queda sola. Pero sus hijos antes de eso logran arrepentirse y perdonan a los asesinos de su padre. Una muestra hermosa del poder también de la oración y de que Dios nunca nos abandona. Estamos hablando ahora, y aquí les dejamos la presentación, de Santa Rita de Casia. Esa mujer que en la iconografía vemos siempre con una espina en la frente. Esa espina significa el dolor que ella siente por Dios, porque Dios le dio a ella también ese mismo dolor. ¿Qué significa esto? Que ella estaba viviendo la pasión,
que ella estaba sufriendo ese momento en su vida. Ella, con todas estas dificultades que había pasado, de haber sido forzada a casarse, de haber logrado la conversión de su marido y luego perderlo, de haber perdido sus 2 hijos, ella nunca abandonó algo: la oración. Cuando ella se ve en esta situación, ella logra congregarse con unas hermanas y comienza algo particular que tienen los santos: esa vida de oración, una vida de penitencia y una vida de, digamos, caridad hacia los demás. Sus oraciones eran tan fuertes que lograban expulsar demonios, según todos los testimonios. Su caridad era algo que estaba en ella. Visitaba a todos los enfermos, visitaba a las familias pobres, buscaba cobijo para ellos. De verdad que lo logró. Ella se hizo santa en ese momento. Ella se hizo santa en los demás. Y esa oración, como les digo, era demasiado fuerte para no ser escuchada. Ese es un mensaje que nos deja Santa Rita. Santa Rita tenía algo además. Santa Rita también acudía a otros santos que eran de su devoción. Uno, las enseñanzas del que ya hablamos, San Agustín de Hipona. San Agustín refleja en ella ese dogma a seguir. Se ve en su accionar ese momento en el que ella toma las decisiones con ese corazón configurado. Veía en él todo un ejemplo. Siempre lo mantuvo firme. Otro era San Juan Bautista. Ella mostró en ese pasar con su familia que iba abriéndoles el camino a ellos también para que fuesen salvados. Logra la conversión del uno y el arrepentimiento de los otros. Hace ese llamado en su familia primero y luego se lo lleva a todas las comunidades, a todas sin excepción. Entonces, en los momentos de dificultad, Santa Rita lo que nos deja es vivir esa pasión de Cristo, ese dolor, ese sufrimiento. Y cuando lo tengas, una vida de oración, una vida de penitencia y una vida de caridad. Esos son unos grandes ejemplos que nos deja Santa Rita de Casia. Ok, continuamos entonces ahora hablando de un sacerdote. Este es un sacerdote muy particular, dado que él vivió en una época bastante interesante, tanto para la Iglesia como para la humanidad. Estamos hablando entre el año 1500 y el año 1600 después de Cristo. Ese era un momento en el que atravesábamos por el movimiento de la Reforma. Era un ataque que estaba recibiendo la Iglesia. También estábamos viviendo la conquista de América, donde muchos sacerdotes salieron de Europa para venirse a evangelizar en el Nuevo Mundo. Habían conflictos de guerra y aparte había una situación bastante particular. Atravesábamos la peste, una tremenda pandemia que estaba aniquilando a la mitad de la población. Con todo este panorama, aparece en el escenario un sacerdote que además era sobrino de un papa. Se podría decir de que tenía un gran recorrido o tenía buena parte adelantada. Mas, sin embargo, él no era conocido, digamos, por ser un erudito o por ser una persona influyente, pero tenía algo, una gran inteligencia espiritual. Estamos hablando en este caso de San Carlos Borromeo. Y aquí le presentamos la lámina de San Carlos Borromeo. San Carlos Borromeo se dedicó a ir fundando escuelas de catecismo en medio de ese panorama, fundando seminarios, nuevas comunidades cristianas, tratando de frenar ese movimiento de reforma y motivando y entusiasmando aún más a sus compañeros sacerdotes.
Él es uno de los santos con mayor cantidad de iconografías en el mundo. Su legado viene dado en todos los niveles. Tenía una gran aceptación entre las comunidades, entre los más pobres. Tenía una gran cantidad de aceptación entre los mandos medios de la iglesia e inclusive entre los más altos. Él aprovechó toda esta influencia para que en medio de esa pandemia tomar instituciones o edificaciones que eran de la iglesia para convertirlas en hospitales y así atender a aquellos enfermos. Esa fue su gran obra de caridad. Dentro de todo ese panorama, dentro de todo ese sistema en el que él vivió, también fue vilipendiado, también fue fuertemente atacado por otros compañeros y por miembros de otras comunidades. Sin embargo, él tuvo algo, y es que él era un verdadero enamorado de Jesucristo. Cada vez que él se sentía agobiado, acudía a las Sagradas Escrituras, especialmente en los Evangelios. Y ahí él encontraba la fortaleza para seguir adelante llevando la obra de Dios. También era un hombre que vivía una vida sacramental plena. Todos los días se confesaba. Todos los días la Eucaristía. Para él era el centro de su vida espiritual. Y ahí era donde él conformaba todo ese movimiento que lo llevó a su santidad. San Carlos Borromeo nos deja entonces llevar una vida de oración, una vida de fortaleza, basada en las Sagradas Escrituras y en la vida sacramental. Muy bien, ¿qué nos dejaron entonces estos tres santos? De San Agustín nos queda que nos formemos, que busquemos información, que busquemos el conocimiento, pero que no dejemos de buscar a Dios dentro de nosotros. Santa Rita nos deja una bella enseñanza donde nos dice que oremos, que tengamos nuestros actos de penitencia y nuestros actos de caridad. Y de San Carlos nos invita a estar siempre presente con las Sagradas Escrituras, en una vida de oración y desde luego en una vida en los sacramentos. Bueno amigos, ya con esto damos gracias primeramente al Señor por habernos permitido llevar adelante esta escuela de formación y conocer la vida de los santos en sus tiempos de dificultad. Pidámosle también al Señor y al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos guíe y nos permita imitar esta vida que ellos habían llevado, sobre todo para que nos fortalezca en aquellos momentos en los que más los necesitamos. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.